No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Amén. Podemos sentar. Vamos a terminar hoy de considerar el aspecto positivo de este mandamiento. Como estuvimos considerando, la última vez estuvimos considerando qué significaba el nombre de Dios y que el nombre de Dios, ¿qué es lo que representa el nombre de Dios? Representa su naturaleza, también representa sus atributos y también representa su gloria. Y cuando contemplamos al Dios creador, el Dios creador es quien se ha manifestado a nosotros los hombres con todos estos atributos, con todos estos nombres. Dios es que se ha dado a conocer a nosotros a través de todos sus nombres. Si en verdad nosotros tenemos temor de Dios, lo que debemos hacer es que debemos tener un respeto siempre hacia Dios y hacia el nombre y hacia su nombre, ya que Dios nos ha dado este mandamiento en especial. Dios nos lo ha dado para Dios mismo proteger su propio nombre y para que su nombre no vaya a ser invocado de una manera incorrecta, sino para que nosotros podamos invocar a Dios correctamente, para que cuando le vayamos a hablar a Dios nos podamos acercar hacia Dios correctamente y sabiendo qué le vamos a decir, porque primeramente antes debemos de tener un conocimiento acerca de Dios. Aunque en este mundo sabemos que hay personas que piensan es que yo puedo llamar a Dios como yo quiera, y el Dios del cristianismo también es el mismo Dios del hinduismo y es el mismo Dios del islam, y hay una nueva moda dentro de la religión y es el ecumenismo religioso, que dicen que Alá, Krishna y Cristo es lo mismo, lo importante solamente es el amor. Y lamentablemente muchas personas en este mundo tienen este pensamiento, esta filosofía o esta ideología, el cual esta es su manera de pensar acerca de Dios, la cual no es conforme al Dios que nos ha revelado en su santa palabra. Muchas personas dicen, yo pienso que Dios es esto, otros dicen, yo pienso que Dios es aquello. Nadie puede cuestionar lo que yo pienso acerca de Dios. No importa cuál Dios estemos nosotros adorando, Dios es amor. No importa, digamos, acá lo pueden llamar Jehová, en Medio Oriente lo pueden llamar Alá, y por allá en la India lo pueden llamar Krishna. Todo es el mismo Dios. Y esto no es lo que nos está enseñando la Escritura. Como nosotros vimos, el nombre de Dios nos muestra lo que verdaderamente es Dios, y nosotros no le podemos dar otro nombre a Dios. Por ejemplo, que el primer mandamiento nos enseña que solamente hay un solo Dios verdadero, y que este Dios verdadero es quien se ha revelado a los hombres. Si Dios se ha revelado a los hombres, yo no me puedo hacer una imagen acerca de Dios. Yo debo tener la imagen del Dios que se ha revelado. Y como criaturas que somos, nosotros no tenemos el derecho nosotros de colocarle nombres a Dios, porque su nombre, aparte de revelarnos su carácter, también nos está revelando su liderazgo como Dios. Por ejemplo, cuando nuestros padres nos colocan nuestros nombres a nosotros, la razón primordial porque ellos lo hacen porque ellos tienen un liderazgo sobre nosotros, o podríamos decir porque nuestros padres tienen autoridad sobre nosotros, por eso es que ellos nos colocan a nosotros los nombres. Y si yo me invento un nombre a Dios y lo llamo de otra manera, Alá, Krishna, es como ejercer una autoridad sobre Dios. Nadie en el mundo tiene derecho a ejercer autoridad sobre Dios. Dios está en autoridad sobre toda la creación y sobre todos los hombres. Esto incluye a todos los hombres. Debemos entender que Dios es quien se nos ha revelado a nosotros los hombres. Dios es santo, soberano, omnipotente. Y Dios es el que tiene el derecho solamente sobre sus nombres. Podemos decir, Dios es el único que tiene la patente sobre sus nombres, porque Él es quien se revela a nosotros. Y su nombre solamente le pertenece a Él. Por esta razón, no podemos nosotros usar el nombre de Dios como nosotros queramos, sino nosotros debemos usar el nombre de Dios como Dios nos dice que nosotros debemos utilizar su nombre. Este tercer mandamiento prohíbe usar el nombre de Dios
sin ninguna razón, o podríamos decirlo de una manera vana, ya sea cuando lo utilicemos en nuestras conversaciones como un estribillo, o usar el nombre de Dios con algún fin perverso, con el contar de engañar, defraudar o jurar falsamente. Este mandamiento también nos prohíbe usar el nombre de Dios como una fórmula mágica. Hay muchos que tienen la costumbre de decir, me cubro con la sangre de Cristo. El nombre de Dios no es algo mágico. El nombre de Dios lo que nos muestra es la gloria del Dios. No es algo mágico. Como estuvimos viendo la última vez, este tercer mandamiento podemos encontrar nosotros demasiadas prohibiciones que empiezan desde pronunciar el nombre de Dios desde una manera ligera o descuidada. También nos prohíbe usar el nombre de Dios irreverentemente, que incluye falsas profecías, donde hombres y mujeres andan hablando como si Dios verdaderamente todavía les estuviera dando revelación, como leímos ahí en Jeremías 14:14, que decía: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Todas estas cosas vemos que en la actualidad están haciendo los hombres, como también están torciendo la Escritura para querer enseñar lo que ellos quieren decir, mas no lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto es violar el tercer mandamiento. Y este mandamiento podríamos decir que se ha convertido en el pecado que más comete la sociedad moderna, porque muchos usan el nombre de Dios sin ninguna razón. Los usan de una manera vana, de una manera hueca, de una manera vacía, ya que el nombre de Dios muchas personas lo utilizan simplemente como un comercio para vender, y otros cuestionan el nombre de Dios y desprecian el nombre de Dios, y el nombre de Dios aún entre los cristianos se ha convertido en motivo de controversia. ¿Cómo es que yo debo llamar a Dios? Jehová, Yahvé. Y esto hace que el nombre de Dios pierda su valor delante de los hombres. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando siempre nos vamos a acercar a Dios y a nombrar a Dios. Este estudio lo he dividido en 3 puntos. El primer punto es cómo debemos nosotros acercarnos a Dios. El segundo punto es cómo debemos usar el nombre de Dios. Y el tercer punto y último, vamos a ver la advertencia o la amenaza que nosotros encontramos en este tercer mandamiento. Entonces, punto 1, ¿cómo debemos nosotros acercarnos a Dios? Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Lo primero que debemos hacer cuando pronunciamos el nombre de Dios es que debemos declarar el nombre de Dios con respeto y reverencia. Que cada vez cuando nosotros hablamos de Dios, debemos de saber de quién estamos hablando en nuestros corazones. Debemos saber de quién estamos hablando. No es lo mismo cuando yo me acerco a hablar de un amigo que cuando yo me acerco a hablar del alcalde. Por ejemplo, con un amigo, cuando yo me acerco a hablar con él, puede haber confianza, incluso yo le puedo hacer, digamos, bromas a esta persona, pero con el alcalde siempre si nosotros nos acercamos a hablar con él, debe haber un respeto por la posición que este hombre tiene. Entonces, si nosotros respetamos, digamos, el alcalde por esta posición, ¿cuánto más respeto y admiración nosotros debemos tener cuando nosotros vayamos a hablar de Dios? Porque Dios siempre está presente. Es por eso que el escritor de Hebreos dice ahí en Hebreos 12:28: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo que nos dice el escritor de Hebreos es: hemos recibido de Dios un reino incorruptible, hemos recibido la salvación de parte de Dios. Ahora, por la salvación que Dios nos ha dado, tengamos gratitud por todo lo que Dios ya ha hecho a nuestro favor. ¿Y cómo nosotros podemos hacerlo? Sirviendo a Dios como a Él le agrada. ¿Cómo debemos nosotros servir a Dios? Como a Dios le agrada. No como yo pienso que a Dios le agrada,
No, la Escritura dice, sino como a Dios le agrada. Y Dios le agrada que le sirvamos como con temor y reverencia. Y este temor que debemos tener para servir a Dios es un temor reverente, un miedo que también debe ser mezclado con amor. Primeramente, un amor por todo lo que Dios nos ha hecho a nuestro favor, y también debe haber una especie de miedo porque Dios, sabemos que Dios a todos los pecadores que no se arrepientan y crean en Cristo, Él los va a mandar al infierno. Por ejemplo, supongamos que te dicen, oye, tú tienes que ir a alimentar un león. ¿Qué es lo primero que te va a inspirar cuando te dicen eso? Pues te va a dar miedo. Y es posible que la primera vez cuando tú le vayas a llevar la comida a este león, hasta te pueden temblar las piernas cuando vas hacia allá. ¿Pero por qué? Porque sabe qué representa este animal y el peligro de este animal. Pero a medida que va pasando el tiempo, tú empiezas ya a coger un aprecio por este animal, y cada vez lo estás sirviendo y llevas con más agrado la comida. Pero cada vez que tú alimentas, nunca vas a pasar la línea para acercarte lo suficientemente a él. Saben que, digamos, tú le tienes respeto a este animal, pero también sabes que nunca van a ser los mejores amigos, ni nunca van a ser los parceros, pero lo respetas respetas este animal y también tienes un amor hacia él. Por ejemplo, los que han visto en la película de Pi, que un hombre y un tigre, ambos viven en una barca. Pi quiere a este animal, pero nunca se acerca a él lo suficiente porque sabe quién es este animal. Es una mezcla de amor, pero también debe ser un miedo a la vez. Sabemos que aunque es difícil, digamos, ilustrar lo que verdaderamente representa tener el temor de Dios, esto es algo parecido. Debe ser un temor que va a ir mezclado con amor. Así como sabemos que Dios es amor, que envió a su Hijo para que por medio de Cristo nosotros podamos ser salvos, y aquellos que hemos sido salvados nos aguarda en los cielos una herencia incorruptible, como nos dice el pasaje. También a la vez no se nos debe olvidar que nuestro Dios también es fuego consumidor, que no tendrá por inocente al culpable, y que todos aquellos que no están en Cristo van a pasar una eternidad en el infierno, porque el mismo Dios es quien los va a mandar a este lugar. Por un lado, lo amamos por todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, pero por otro lado sabemos que Dios también aborrece al pecado, y que si Dios fue capaz de enviar a su Hijo para que muriera en una cruz por el pecado, por eso cuando nosotros hablamos de Dios debe ser con temor y con temblor, porque cuando lo invocamos debemos de estar conscientes de verdaderamente de quién nosotros estamos hablando. Vamos a ir a nuestro segundo punto. ¿Cómo nosotros debemos usar el nombre de Dios? Dice la Escritura ahí en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová el que tomase su nombre en vano. Cuando nosotros hablamos de este tercer mandamiento, vamos a encontrar diferencias entre una persona que es creyente y otra persona que es una incrédula. Los no creyentes siempre, en todo momento, toda su vida, van a usar el nombre de Dios en vano, y la razón principal es porque ellos verdaderamente no tienen un conocimiento acerca de Dios, porque no tienen una conciencia acerca del Dios verdadero, y no necesariamente con palabras se puede profanar el nombre de Dios, también se puede profanar el nombre de Dios con los hechos. Pero una persona que dice ya ser creyente, que usa mal el nombre de Dios, ya sea en cualquier manera que estuvimos nosotros mencionando ahora o hace 8 días, lo que está haciendo es que, aparte que esté usando mal el nombre de Dios, está deshonrando a Dios con sus actos. Porque aún sin palabras se puede tener una vida que profana el nombre de Dios. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Romanos, citando a Isaías 52, Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Pablo le dice, por causa de ustedes los judíos es que el nombre de Dios es blasfemado por su manera de vivir.
Igual ahí en Tito 1:16 Pablo dice, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Todos aquellos que profesan conocer a Dios, incluso que tengan un conocimiento del Dios verdadero y continúan viviendo en pecado, están tomando el nombre de Dios en vano. Entonces vamos a ver aquí un punto A, exaltando el nombre de Dios. ¿Cómo nosotros podemos exaltar el nombre de Dios? Sin duda alguna, nuestra vida debe ser siempre, ¿para qué? Para glorificar a Dios. Todo lo que nosotros hagamos debe ser para glorificar a Dios. Y si tú en tu vida todo lo que tú haces glorificas a Dios, entonces estás honrando a Dios. Porque podemos deshonrarlo no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra manera de vivir. Lucas 11:2, el Señor Jesucristo dice, y les dijo, cuando oréis decid Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El tercer mandamiento nos prohíbe que no usemos el nombre de Dios de una manera vana. Y acá Cristo, de una manera positiva, nos está diciendo cómo nosotros podemos utilizar el nombre de Dios de una manera positiva, como santificando su nombre. ¿Qué significa que debemos santificar el nombre de Dios? Es adorar su nombre, reverenciarlo, respetarlo y sobre todo glorificarlo. Glorificar a Dios en nuestras vidas. Podemos nosotros glorificar a Dios en los cultos que nosotros hacemos, cuando nosotros exaltamos sus proezas, en los cánticos de alabanza que nosotros hacemos, en la predicación fiel de la palabra, lo podemos glorificar. Lo debemos glorificar a Dios en nuestras vidas, y como nos dice también el apóstol Pedro, cómo nosotros debemos glorificar a Dios. Primera Pedro 3:15 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, como teniendo una buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Cuando nosotros glorificamos a Dios, el nombre de Dios, es cuando nosotros practicamos y seguimos todas las enseñanzas de Dios. Si tú vives una vida conforme a la Escritura, tu vida está glorificando a Dios y estás honrando a Dios. El nombre de Dios debemos de tenerlo siempre nosotros en alta estima, ya que nos muestra su santidad, su poderío, su eternidad, su amor. Y cada vez que nosotros pronunciamos sus nombres, nosotros debemos de hacerlo con plena conciencia de sus atributos y también de su naturaleza. No es lo mismo cuando nos referimos a una persona del común, cuando nosotros nos vamos a referir acerca de Dios. Debemos de tener siempre una conciencia de quién es que nosotros estamos hablando. Pues Jehová no dará por inocente a todo aquel que tome su santo nombre en vano. El nombre de Dios siempre debemos usarlo nosotros, siempre de la manera correcta, teniendo una conciencia de quién es Dios, reverenciándolo, respetándolo en todos los ámbitos de mi vida, que incluye cuando cantamos, cuando le adoramos, cuando lo invocamos en angustia, o en necesidad, o cuando nos acercamos a Él a pedirle perdón, o cuando a nosotros damos testimonio acerca de Dios, ya que cuando nos acercamos a Dios de una manera correcta, Dios nos escucha y tenemos el favor de Dios. Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Por eso nosotros debemos de cumplir todas las promesas, porque Dios nos va a cumplir todo lo que Él ha prometido en su palabra. Y si nosotros hemos sido salvados por gracia, debemos manifestar que nosotros verdaderamente hemos sido salvados por gracia, cumpliendo no solamente lo que nosotros prometemos, sino cumpliendo todo lo que nosotros decimos. Si yo digo, nos vemos el martes a las 5 de la tarde en tal lugar, yo no debo llegar a las 5:30, porque estaría mintiendo y estaría perdiendo mi credibilidad. El Señor, hablándonos acerca de los
juramentos, concluye diciendo en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Hermanos, hablemos siempre con la verdad y nunca sin exageraciones. Aún nosotros no debemos mentir, ni siquiera cuando por juego, ni siquiera cuando nosotros vayamos a hacerle una broma a alguien, ni siquiera nosotros debemos de mentir. Porque aún en estas cosas que nos pueden nosotros llegar a causar risa, estamos deshonrando a Dios en nuestra manera de vivir y estaríamos fallando tanto en el tercer mandamiento como en el 9º mandamiento. Y su nombre pierde credibilidad. Nuestro deseo debe ser siempre vivir una vida coherente con nuestra profesión de fe que nosotros llevamos. Mostremos que verdaderamente nosotros hemos creído en el Hijo de Dios y que toda nuestra confianza está puesta en Cristo, toda nuestra fe solamente está en Cristo, para que nuestra manera de vivir motive también a otras personas a conocer a Cristo y puedan como nosotros también disfrutar de Dios y glorificar a Dios. Vamos a ver ahí un segundo en el punto B, y es como también podemos enaltecer el nombre de Dios, también es enalteciendo el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos honrar el nombre de Dios y poder cumplir ese tercer mandamiento también de otra manera? La manera como lo podemos honrar a Dios es también enalteciendo también el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en este momento podríamos decir que tenemos un lugar privilegiado en toda la historia. Nosotros en estos momentos podemos decir que tenemos uno de los mayores privilegios de la historia de toda la humanidad, porque nosotros sabemos quién es Jesucristo. Filipenses 2:5, el apóstol Pablo nos habla acerca de Cristo, nos dice quién en realidad es el Señor Jesucristo y nos habla de la manera como nosotros debemos de responder a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también les exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo primero que debemos preguntar es: ¿tenemos esta actitud que hubo en Jesucristo? Dios quiere que pensemos siempre bíblicamente. Esto significa que nosotros siempre debemos actuar conforme a la voluntad de Dios revelada en su santa palabra. Dice el pasaje: el cual siendo en forma de Dios, Pablo dice, Cristo es Dios eternamente. Y sigue diciendo: no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo no se quedó en el cielo diciendo: bueno, yo merezco toda la gloria. No, sino que escogió la humildad. Cristo no dijo: merezco toda la riqueza, sino que escogió la pobreza. Merezco ser exaltado por los ángeles y escuchar santo, santo, santo es el Dios omnipotente, sino que escogió ir abajo y escuchar: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cristo renunció a todos sus derechos. Y nos sigue diciendo el pasaje: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Dios omnipotente, el Dios eterno, se hizo hombre, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, hermano, cuando nosotros enaltecemos el nombre del Señor Jesús, estamos honrando a un Dios humilde, estamos honrando a un Dios amoroso, estamos honrando a un Dios siervo, y sobre todo estamos honrando a un Dios grandísimo y perdonador. Y ¿saben qué, hermanos? Que es lo más maravilloso de todo esto, que cuando nosotros hemos tomado el nombre de Dios en vano, porque aquí todos somos culpables de tomar el nombre de Dios en vano y merecemos que esta amenaza que se encuentra en el tercer mandamiento, Dios la aplica sobre nosotros. Jesús, siendo Dios y Señor de todo, del cual nosotros habíamos blasfemado y usado mal su nombre y habíamos quebrantado
el tercer mandamiento, Él va a la cruz y se sustituye o toma nuestro lugar en la cruz por nosotros y sufre nuestro castigo y muere en nuestro lugar por nuestros pecados, para que personas como tú y como yo, que hemos violado todos los mandamientos, y el tercer mandamiento que nos dice que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano, lo hemos quebrantado con nuestras palabras y con nuestras obras, y el Señor en la cruz se humilla para pagar este castigo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Y aun cuando los romanos y los judíos lo crucificaron, el Señor Jesucristo dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es nuestro Señor Jesús, nuestro Dios. Por eso nosotros cuando hablemos del Señor Jesús, de lo que debemos de hablar es de lo glorioso que es nuestro Señor Jesús. Y cuando cantamos, nosotros debemos de exaltarlo por toda la grandísima obra que Él ha hecho a nuestro favor. Porque no hay Dios como Él, ni siquiera hay un Dios que se le pueda comparar, ni mucho menos un Dios que se le pueda igualar. No hay Dios que ame como el Señor Jesucristo. No hay Dios que se humille como Cristo, no hay Dios que sirva como Cristo, y no hay un Dios que perdone como Cristo. Y Jesús va a la cruz. Por eso a nosotros ya no nos espera una condenación, porque Jesús tomó nuestro castigo, aunque nosotros pecamos contra Él y Él tiene todo el derecho de castigarnos. Hermanos, si ustedes entienden quién es el Señor Jesús y verdaderamente pueden comprender toda la obra redentora y pueden ver que Él dio su vida para que hombres o mujeres como tú y como yo no pasáramos una eternidad en el infierno, sino que Él compró un cielo para nosotros. Lo que nosotros debemos de hacer es enaltecer el nombre del Señor Jesús. Y cada vez que leemos este pasaje de Filipenses, debemos contemplar aún cada vez más la magnificencia, el nombre y la gloria del Señor Jesús, toda su bondad, y esto nos debe llevar cada día a nosotros ver a Cristo mucho más grande y cada vez nosotros vernos mucho más pequeños y felices por lo que Él es. Por ejemplo, si tú escalas una montaña, cada vez que subes más te vas a ver mucho más pequeño en relación con la grandeza de lo que vas a ver. O si te quieres sentir más pequeño, puedes salir una noche de estas en un lugar tranquilo a contemplar el firmamento y todas las estrellas. Todas estas cosas deben recordarnos que nosotros no somos el centro del universo. Y si nos sentimos pequeños al contemplar nosotros todas estas cosas, es porque estamos en la presencia nosotros de algo muchísimo más grande. Pero cuando tú contemplas simplemente la grandeza de la creación, ¿cómo crees que es el Dios creador que hizo todas estas cosas? ¿Cómo es la grandeza de nuestro Dios? Podrás ver que eres mucho más pequeño de lo que verdaderamente tú te imaginas. Nuestro conocimiento de Dios nos debe llevar a ver a nuestro Dios cada vez mucho más grande y nosotros vernos mucho más pequeños. Y si conocemos su grandeza y quién es Dios, nosotros ya no vamos a hablar a la ligera acerca de Dios, sino que vamos a hablar de una manera reverente y respetuosa, porque verdaderamente sabemos quién es nuestro Dios y porque verdaderamente conocemos la grandeza de nuestro Dios. Y acá por último, vamos a ir a nuestro tercer punto, es la advertencia, la amenaza que nosotros encontramos en el tercer mandamiento. Entonces, ¿cómo debe de ser la manera que nosotros debemos hablar de Dios? Eso siempre nos debe de llevar a los 10 mandamientos. Primer mandamiento: solamente hay un Dios verdadero y debo saber quién es este Dios verdadero, debo conocer quién es este Dios verdadero. Segundo mandamiento: debemos acercarnos de la manera que Dios ha dispuesto a adorarlo, no como yo creo ni como yo pienso, sino como Dios ha dispuesto. El tercer mandamiento nos habla de la manera como nosotros vamos a adorar a Dios y cómo nosotros vamos a hablar de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomase su nombre en vano. Si nosotros detallamos cuidadosamente este pasaje,
Lo que más enfatiza este pasaje es en vano. Y esta palabra en vano nos lleva a la idea principal de no tomar el nombre de Dios en vano. Y nos dirige hacia dos direcciones. Una dirección de ida, que puede ser una dirección correcta, y otra dirección que puede ser una dirección incorrecta. Si lo usamos de la manera incorrecta es como nosotros lanzáramos un boomerang, lo tiramos y él puede venir y nos puede pegar y se vuelve a nosotros. Por eso nosotros encontramos una amenaza en este mandamiento. ¿Qué sucede si hemos roto este mandamiento? Jehová no dará por inocente el que tomase su nombre en vano. O mejor dicho, Dios lo considerará culpable por violar este mandamiento. Y estas consecuencias, como en el segundo mandamiento, pueden ser consecuencias pequeñas, como también pueden ser consecuencias grandes. Vayamos a Levítico 24, verso 10. Este pasaje nos narra la historia de una persona que había blasfemado el nombre de Dios. Y vemos que el castigo que Dios le puso a esta persona por blasfemar su nombre fue que fuera apedreado hasta morir. Levítico 24, verso 10. Dice la Escritura: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita, y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomí, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo del campamento, y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y los hijos de Israel hablarán diciendo: cualquiera que maldijese a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemase el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, hacia el extranjero como al natural. Si blasfemara el nombre, que muera. Bueno, lo interesante que nosotros notamos en este pasaje, que nos debemos preguntar, es ¿por qué a este hombre no lo mataron de una vez? La ley exigía matar a este hombre por quebrantar el tercer mandamiento. Pero ¿por qué llevaron a este hombre hasta Moisés y luego lo que hicieron los israelitas fue que lo pusieron en la cárcel? La respuesta es sencilla. Este hombre era hijo de un egipcio y de madre israelita, como vemos nosotros en el verso 10. Y Moisés no sabía cómo aplicar el castigo en estos casos a un hombre que era extranjero. Pero por eso Moisés lo que hizo fue que tuvo que consultar con Dios para ver Dios qué le ordenaba acerca de este asunto. Y la respuesta nosotros la encontramos ahí en Levítico 24:14. Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijese a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. El castigo que de Dios acá no solamente se extiende simplemente a los naturales de Israel, sino que también se extiende también a los extranjeros, y ambos debían de recibir el mismo castigo, y era la muerte. Pero lo que vemos en nuestros días es que miles de personas lo que hacen es profanan el nombre de Dios y no pasa nada. Los hombres no son castigados, no hay castigo por parte de los hombres por quebrantar el tercer mandamiento. Pero aún si no hay castigo por parte de los hombres, Dios sí va a cumplir su amenaza, y es que Dios no dará por inocente al que tomase su nombre en vano. Démonos cuenta de cuánta enemistad contra Dios hay cuando los hombres profanan el nombre de Dios. Y los hombres les parece raro cuando la Biblia dice es que todos los hombres son enemigos y aborrecedores de Dios. Muchas personas les parece raro que la Biblia dice esto. Pero ¿qué pensarías tú de una persona que habla mal de ti todos los días?
que todos los días te da la espalda, que todo el tiempo de su vida vive simplemente para hacerte quedar en ridículo. Y después le preguntan por ti y dice, es que nosotros somos amigos, somos parceros. ¿Qué pensarían ustedes de esto? Esta es una de las muchas razones por la que la Biblia dice que nosotros somos enemigos y aborrecedores de Dios. Todas las personas que están sin Cristo son enemigos y aborrecedores de Dios. Y si una persona está sin Cristo, es un enemigo de Dios, porque toda su vida vive para deshonrar a Dios. Y Dios en su tribunal en aquel día lo va a declarar culpable por haber tomado su nombre en vano. Simplemente démonos cuenta que una persona que despreció el Antiguo Testamento, que viola la ley de Moisés, recibe su justo castigo o retribución. Ahora, ¿qué castigo cree que recibirán aquellos que no toman en cuenta a Dios y aquellos que desprecian el Evangelio o abusan del Evangelio que fue anunciado primeramente por el Hijo de Dios? Mire lo que nos dice Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotease al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y si ese afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor no tolerará a las personas que han blasfemado su nombre, que ellos se vayan a quedar sin castigo. Y ninguno escapará del justo juicio de Dios, porque el Señor no lo va a declarar inocente al que tome su nombre en vano, al que quebrante su ley. Simplemente imaginémonos qué pasaría si Dios dijera en este momento, todo aquel que use mi nombre en vano en Facebook hoy morirá. Considero que Facebook ya no sería tan popular, pues perdería muchos de sus usuarios, incluso muchos de nuestros amigos también desaparecerían. Hermanos, nunca pasemos por alto estas advertencias que nos hace nuestro Dios en este mandamiento. Esta es una advertencia que nos ayuda a vivir para la gloria de Dios, teniendo siempre en mente quién es Dios y lo glorioso que es Dios y por qué nosotros debemos de servir a Dios. Por eso sirvamos a nuestro Dios siempre con temor y reverencia, y todo lo que hagamos siempre hagámoslo siempre para exaltar a nuestro Dios y para que su gloria sea conocida en todo el mundo. Amén. Vamos a concluir acá. Pregunta.